Nueva York, Seattle, Chicago, Burlington, Irvine, Washington. El avance del comunismo y del socialismo en Estados Unidos no es una casualidad. Está Nueva York convirtiéndose en el laboratorio del socialismo en Estados Unidos, y cuando hablamos de socialismo no hablamos de un poco más de sector público, hablamos de socialismo totalitario y hablamos de colectivismo absoluto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El laboratorio del socialismo más radical. Vamos a hablar de todo ello. Cuidado con los experimentos. La izquierda radical siempre llega con promesas de bienestar, servicios públicos, prosperidad, mejoras sociales, y lo que ofrece siempre es represión. Pero lo más peligroso es que una vez que toma el poder es muy difícil quitarla cuando los resultados desastrosos de sus políticas aparecen. Vamos a hablar hoy de una ciudad que durante décadas ha sido el símbolo del éxito, de la ambición y de la libertad económica, una ciudad que representaba para millones de personas la posibilidad de prosperar si trabajabas duro, asumías riesgo y querías competir. Esa ciudad era Nueva York, y hoy Nueva York, con el riesgo de convertirse en exactamente lo contrario, en el laboratorio más sofisticado del socialismo woke, una mezcla de ingeniería ideológica, burocracia moralista, gasto identitario y castigo sistemático al contribuyente productivo. Y esto no es una exageración. Cuando uno mira lo que está pasando en la política municipal de Nueva York, lo que ve no es solamente una agenda progresista, más o menos convencional. Lo que ve es un proyecto de poder, un proyecto que ya no pone en el centro la seguridad, la vivienda asequible, la limpieza, la movilidad o la creación de riqueza. Pone en el centro la expansión de un aparato ideológico financiado con el dinero de los ciudadanos con un objetivo: acaparar y cooptar las estructuras de poder. Fíjate en los números. Según el Washington Examiner, la propuesta presupuestaria del alcalde Zoran Mamdani contempla 5,6 millones de dólares para la Oficina de Equidad Racial, the Office of Racial Equity. Equity, equidad, no igualdad. Equidad. Equidad es igualdad de resultados. Esto es muy importante, muy importante. Otros 5,5 millones para comisiones de equidad racial y de género, más de 25 millones para una oficina municipal dedicada al clima y la llamada justicia ambiental, y más de 1.000 millones de dólares en un programa de cuidado infantil gratuito. Todo ello en una ciudad que afronta un déficit presupuestario previsto de más de 10.000 millones de dólares, como habéis visto en nuestro canal. Es más, ese programa de cuidado infantil gratuito no tiene un objetivo de dar ayudas para facilitar la movilidad social. Lo que tiene es un objetivo de control y de sectarismo. Estamos hablando de una ciudad, Nueva York, que con una presión fiscal enorme, con problemas muy serios de coste de vida, con tensión en servicios públicos y con una evidente necesidad de priorizar recursos, decide dedicar cantidades multimillonarias a construir una burocracia ideológica, como sabíamos todos que iban a hacer. Y este es el gran truco del nuevo socialismo urbano, lo mismo que se está haciendo en Seattle, en Washington, en Chicago, en Irvine y en tantas otras ciudades de Estados Unidos. Lentamente, silenciosamente, pero inexorablemente, con un objetivo: la presidencia de los Estados Unidos y el control económico del país más libre del mundo. Esto ya no se presenta como el viejo comunismo de manual, ya no habla en términos clásicos de colectivización de fábricas o nacionalización abierta de todos los sectores, pero sí habla de el abrazo suave del colectivismo. Ahora se viste con lenguaje terapéutico, con palabras amables, con terminología de inclusión, resiliencia, cuidado, justicia social, reparación y equidad. Y vuelvo a repetir la palabra equidad, porque la palabra equidad es esencial de entender. Igualdad es igualdad de oportunidades.
Igualdad es cuando las personas pueden conseguir su proyecto de manera que tengan las mismas opciones, tanto en acceso a educación como en acceso a oportunidades. Eso es clarísimo. Eso es lo que representaba Nueva York y lo que ha representado y lo que ha representado Estados Unidos desde hace décadas. Pero la equidad es otra cosa. La equidad, como está diciendo el colectivismo, que no se esconde y que cita a personas tan peligrosas como Gramsci o como incluso en los Castro, es que es alucinante. Lo que busca es eso que se llama equidad. Equidad es que todo el mundo termine en el mismo sitio. Por supuesto te venden que terminar en el mismo sitio es terminar todos mejor. Lo que no te dicen es que la única manera en la que el socialismo y el gobierno consigue la equidad es bajando el listón, es decir, es empobreciendo. Es decir, no se puede conseguir la equidad nada más que empobreciendo a todo el mundo. Pero empobrecer a todo el mundo es el objetivo del socialismo, porque lo que busca es el control, no el progreso. Por debajo del maquillaje, la lógica es la misma de siempre. Más Estado, más control, más gasto político que no público, más castigo a quien produce, más poder para la burocracia, más inseguridad ciudadana para tener a la ciudadanía amedrentada y menos libertad para el individuo. Porque cuando tú conviertes cada problema público en una oportunidad para abrir oficinas, centros, nuevos elementos burocráticos, crear comisiones, contratar consultores, imponer métricas ideológicas y de sexo y rediseñar la vida social desde el ayuntamiento, lo que estás haciendo no es gobernar una ciudad, lo que estás es administrando una revolución cultural de baja intensidad con un solo objetivo, el intervencionismo absoluto y la ingeniería social. Esa revolución tiene prioridades muy claras. Por ejemplo, la agenda de género. El propio 11 de junio se informó por los medios de comunicación estadounidenses que Mamdani ha anunciado una inversión de 15 millones de dólares en terapias de afirmación de género durante los próximos 2 años, 15 millones de dólares. Y recordó que en su propia plataforma política se había prometido un plan de hasta 65 millones de dólares para ampliar ese tipo de servicios en hospitales y clínicas públicas. También recogen las noticias que el alcalde defendía precisamente esa cifra de 65 millones como parte de su plataforma para los neoyorquinos LGTBI, aunque la aplicación concreta del gasto sigue siendo el objeto más importante de silencio administrativo. Fijaos en la señal política que esto envía. Mientras millones de ciudadanos se enfrentan a alquileres complicados, presión fiscal, deterioro de servicios y sensación de inseguridad, el poder municipal decide colocar en el centro de la agenda identitaria su política más sectaria, con políticas muy específicas presentando además como una prioridad moral de la ciudad. A la vez, lo que dice es que hay que soltar a los delincuentes de las cárceles. A la vez, lo que dice es que no hay que detener a los delincuentes, sino que hay que hablar con ellos. Esto no es una casualidad. No estamos hablando de un gasto marginal o anecdótico. Estamos hablando de un mensaje. Y el mensaje es el siguiente. La misión del gobierno local no es garantizar el orden, la prosperidad y los servicios eficientes. La misión es reeducar culturalmente a la sociedad y utilizar el presupuesto como instrumento de activismo sectario. Y aquí es donde aparece el componente económico más peligroso. Porque este modelo no se paga solo, se paga con muchos más impuestos, se paga con mucha más deuda. El señor Mamdani se vanagloria de haber reducido el déficit a cero. Tenéis un vídeo en este canal en el que lo demostramos, que eso es falso. No ha reducido el déficit a cero, lo que ha hecho ha sido tirar de mucho más deuda con Albany, tirar de muchos más impuestos y, lo que es más importante, de periodificar gasto, es decir, patada hacia adelante. Todo esto además se paga con fuga de capital. Mamdani ya está enfadado porque está viendo la salida de firmas de inversión, de grandes empresas que prefieren irse a cualquier otro lado antes que sufrir el expolio fiscal y el asalto ideológico de la administración.
Se paga con desincentivos a la inversión. El propio Mamdani ha tenido que pedir perdón a los inversores que han decidido irse cuando les ha insultado de manera abierta para un interés ideológico, sectario y, por supuesto, de introducir la envidia. Y se paga, sobre todo, con un deterioro progresivo del clima económico que hizo grande a la ciudad en su primer lugar. Es interesante esto porque el propio Washington Examiner subraya que mientras se asignan millones a programas de equidad, Mamdani canceló un plan que habría ampliado de manera significativa el número de agentes de la policía de Nueva York, un programa que contemplaba 5.000 nuevos policías a lo largo de varios años. Fíjate que aquí la cuestión ya no es presupuestaria, sino ideológica, porque toda ciudad revela sus valores en aquello que decide priorizar. Y si la ciudad de Nueva York lo que prioriza es oficinas de equidad, comisiones ideológicas, expansión administrativa mientras relativiza la seguridad y posterga lo básico, está diciendo algo muy concreto, que la gestión real importa menos que la exhibición moral. Y el objetivo es el control, el cambio cultural, la introducción del miedo y, por supuesto, el expolio fiscal. Este es el corazón del wokismo institucional. No resolver problemas, sino narrativas. No crear riquezas, sino redistribuir culpas, porque luego ni siquiera redistribuyen la riqueza, la expolian. No premian el mérito, sino que organizan agravios. No protegen al ciudadano, sino que lo clasifican por identidades. Por eso el fenómeno va mucho más allá de Nueva York y es mucho más peligroso, porque el objetivo es la Casa Blanca. Nueva York siempre ha sido un escaparate para el mundo. Lo que se normaliza allí termina exportándose a otras grandes ciudades o universidades, a medios de comunicación, a empresas y administraciones públicas de todo Occidente. Lo que pasa en Nueva York no es una casualidad. Es más, lo que pasa en Nueva York ha venido ocurriendo en Seattle, en Irvine, en Chicago, en Washington. Mucho cuidado. Si en Nueva York termina triunfando la idea de que una ciudad puede gobernarse como si fuera un seminario permanente de ideología sectaria y de introducción del control de la sociedad y de la ideología de género y, por supuesto, la ingeniería social, con un activismo cada vez más radical y menos gestión, otros intentarán copiar la fórmula y lo harán. Y por supuesto todos sabemos que esta fórmula no genera prosperidad, genera aparato, no crea cohesión, genera resentimiento, no produce seguridad, genera propaganda, no mejora la vida de la clase media, la exprime para financiar una burocracia que jamás se considera suficiente. Y a esto algunos lo llaman progreso. Yo creo que esto es una decadencia absoluta. En el debate político en Estados Unidos se suele decir lo siguiente: bueno, es que Estados Unidos nunca ha aprobado el socialismo, deja que lo probemos y a ver qué tal va. ¿Sabes cuál es el problema? Número uno, que sí que ha aprobado el socialismo. Lo que pasa es que, gracias a Dios, no se ha extendido. Recuerda Detroit. Número dos, y más importante, probar el socialismo es como decir, bueno, voy a probar un veneno mortal. ¡Qué bien! Pues déjame probarlo. Claro, luego, cuando mueres, lo que se da y lo que es muy claro es que es imposible quitártelos de encima, como estamos viendo en tantos otros países, porque una vez que se extiende el resentimiento, el control social, la ingeniería social y además la utilización constante de la envidia, lo que se está consiguiendo a la vez es buscar clientes dependientes, rehenes de un aparato político que utiliza a las personas para perpetuarse. Lo de Nueva York no es una novedad. Mamdani es un aviso a navegantes. Está Estados Unidos lleno de ciudadanos que han ido desde todos los países de Latinoamérica y de todos los países de Hispanoamérica escapando del socialismo. Y sin embargo, siempre tiene que venir alguien que normalmente viene de la parte más rica, que dice vamos a probar con esta gran idea, que es una malísima idea. El socialismo no es una buena idea mal aplicada, es una malísima idea aplicada a la perfección en muchas ocasiones. Y la ciudad de Nueva York se va apagando poco a poco.
Primero suben los impuestos, luego cae la calidad institucional, después se marchan las empresas, el talento, los contribuyentes y finalmente queda una estructura política convencida de su superioridad moral, aunque haya destruido las condiciones materiales que sostenían la prosperidad. Detroit. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Nueva York no se está radicalizando solamente en lo cultural, se está radicalizando en su forma de entender el poder. La ciudad ya no aparece como un espacio para que los ciudadanos construyan libremente su proyecto de vida. Aparece como una plataforma desde la que una élite ideológica intenta rediseñar las prioridades sociales, educativas, presupuestarias y morales del conjunto de la población, en la que hay grandes ganadores económicos, porque el socialismo siempre crea multimillonarios entre los que lo perpetúan, es verdad, y crea muchísimos pobres de todos los demás. Esto no es pluralismo, esto es hegemonía política envuelta en marketing inclusivo. Pero eso no cambia la realidad. Y hay que decirlo con claridad. No es una desviación local ni una anécdota extravagante. Es una advertencia. Es el ejemplo de cómo una ciudad icónica puede pasar de la libertad, de la diversidad, de la apertura, del progreso, del crecimiento, de la riqueza a un entorno de socialismo burocrático donde el mérito pasa a ser el agravio, donde la seguridad pasa a ser el simbolismo y donde la prosperidad pasa a ser administración ideológica del declive. Y vuelvo a repetir, no es una casualidad. El socialismo no busca el progreso, busca el control. El que se crea que esto solo afecta a Manhattan, al Bronx, a Queens, se equivoca. Porque cuando una gran capital redefine el sentido mismo del gobierno, el debate deja de ser municipal, se convierte en civilización, se convierte en un cambio absoluto. La pregunta al final es muy simple. ¿Queremos ciudades que premien el trabajo, la seguridad, la inversión y la libertad, como siempre ha sido Nueva York, o queremos ciudades que se conviertan en máquinas de producir burocracia, deuda, resentimiento y obediencia ideológica? Nueva York está empezando en ese camino y esa respuesta debería preocupar a cualquiera que todavía crea en la libertad. Que no te engañen.